Buenas tardes, ya estamos de regreso. En esta ocasión le toca al segmento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La conferencia es Implicaciones del cambio climático en la evapotranspiración del norte de Veracruz. Participan la doctora Rocío del Carmen Vargas Castillejas y el maestro Edgar Omar Ruiz del Ángel. En esta ocasión modera la doctora Juana Treviño Trujillo. Adelante y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Voy a presentar una semblanza curricular breve de los ponentes de este segmento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La doctora Rocío del Carmen Vargas Castilleja es doctora en Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Tampico de la UAT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Sus líneas de investigación que desarrolla han sido el cambio climático en cuencas, manejo de recursos hídricos, vulnerabilidad y desarrollo sustentable. Es integrante del Cuerpo Académico Consolidado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, miembro del grupo de evaluadores, expertos de CONACYT del PRONACE Cambio Climático y Calidad del Aire. Por otro lado, el maestro Edgar Omar Ruiz del Ángel, él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene una maestría en ciencias con una línea terminal en hidrología ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación han sido los temas hidráulicos e hidrológicos a nivel de cuencas, así como los impactos debido al cambio climático. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ingeniería Tampico de la UAT, desarrollando un estudio sobre la variabilidad climática y el impacto de cambio climático en cuencas hidrológicas de México. Ambos colaboran en la Asociación Civil Ingenieros Sin Fronteras México y han trabajado en el desarrollo de proyectos que consideran el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas con implicaciones climáticas, particularmente con el uso de escenarios de cambio climático. Hoy ellos presentan resultados de un análisis que se consideran las implicaciones del cambio climático en la evapotranspiración del norte de Veracruz. Es su reseña curricular de ambos. Adelante, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ahorita, bueno, muchas gracias, doctora Jenny, por la presentación y también muchas gracias a todos por estar aquí conectados esta tarde en el segmento de la Facultad de Ingeniería Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues bien, en esta ocasión tenemos la oportunidad de mostrar de forma preliminar resultados de un proyecto que se comienza a gestar particularmente en la zona del norte de Veracruz. Y como lo comentaba la doctora Jenny, este proyecto nace de Ingenieros Sin Fronteras México, una asociación civil sin fines de lucro que ha estado trabajando en proyectos, particularmente en la gestión hídrica, el manejo de los recursos hídricos, con implicaciones en cambio climático. Y bueno, este proyecto pues está siendo realizado inclusive por investigadores de la facultad, por ingenieros civiles egresados de nuestra facultad. Y el objetivo principal de él pues es comenzar a hacer estudios a nivel hidráulico, justamente para el desarrollo de infraestructura, particularmente de represas en el norte del estado de Veracruz. Aquí podemos observar en este mapa el área de estudio que abarca el norte del estado de Veracruz. Em, Antes me gustaría hacer mención que estos municipios tienen una particularidad con relación a los impactos de cambio climático, no solo por el hecho de ser una zona costera, sino también, pues bueno, porque son municipios que tienen cuestiones socioeconómicas importantes y factores de riesgo ante inundación o bien eventos extremos, y que las actividades económicas son principalmente las pecuarias y las agrícolas. En esta zona
cultiva principalmente pues lo que son la caña de azúcar y cítricos. A la que sigue. En esta tabla mostramos, si bien no son los 18, perdón, municipios que están en el mapa, que digamos esta es la zonificación de la región de estudio por municipio. Aquí mostramos las áreas agrícolas y pecuarias de algunos de ellos, de algunos de estos municipios. Y estos datos agropecuarios en términos de superficie destinada a estas actividades, pues son muy importantes porque justamente es en donde está este proceso del que se va a hablar en esta presentación, que es una parte sumamente importante del ciclo del agua por la gran cantidad de agua que se destina o más bien que se pierde en este proceso que es la evapotranspiración. A la que sigue, Edgar, por favor. Bien, cuando se desarrollan estudios de esta naturaleza a nivel de cuenca, es bien importante pues tener la delimitación de esta, porque el tema de la estimación del balance hídrico pues está en función de diferentes capas de información que si no se parte de una delimitación adecuada, pues los resultados pueden estar sobreestimados o subestimados, ¿no? En ese sentido, por eso es que al principio mostramos un mapa donde se muestra la distribución de la región de estudio a nivel municipal y acá estamos mostrando las regiones hidrológicas que abarcan esta zona de estudio. Y bueno, como pueden observar, de las 32 regiones hidrológicas que tenemos en México, esta región considera dos de ellas, la región hidrológica 26 y la región hidrológica 27. Y bueno, vemos que particularmente al río Chicayán, el río Moctezuma, la laguna de Tamiagua como áreas importantes que rodean los 18 municipios del norte de Veracruz que abarcan este estudio. Adelante. Bueno, hablando con un poquito más de detalle acerca del proceso del que se ha sometido a análisis inicial para los posteriores estudios que, como les comentaba hace un momento, tienen que ver con la estimación del balance hídrico, los riesgos de inundación en la zona de estudio, el proceso de evapotranspiración. Este proceso de evapotranspiración es un proceso combinado entre la evaporación del agua de la superficie y la transpiración de las plantas. La evapotranspiración es la transferencia del agua desde la tierra y las plantas hacia la atmósfera en forma de vapor. Dado que esto ocurre, digamos, al mismo tiempo, pues no es del todo sencillo su cálculo por los parámetros o las variables que se deben de considerar para su cálculo. Sin embargo, existen métodos que la literatura científica, la experiencia y entes internacionales han trabajado a lo largo del tiempo y bueno, manifiestan estos métodos como efectivos para su cálculo. Pero este proceso de evapotranspiración, ¿qué implicación tiene en la parte de cambio climático? Pues bien, cambio climático afecta directamente a la evapotranspiración. Los cambios en la evapotranspiración pues tienen implicaciones significativas en el ciclo del agua, en los ecosistemas y en la agricultura. En esta gráfica, con base en las estadísticas del agua en México, que las más recientes son las del año pasado, podemos mostrar o se puede observar de manera muy generalizada y con datos muy específicos el proceso digamos, el proceso general del balance hídrico y destacamos por qué es importante esta imagen, porque se destaca el
el agua que se pierde justamente por este proceso particular en todo este ciclo, que es la parte de la evapotranspiración. Y entonces el dato aquí relevante es justamente que el 72% del agua renovable en México, pues se pierde por la evapotranspiración. ¿Qué es el agua renovable? Pues es esa agua de la que se dispone para el uso, ¿no? Para los diferentes usos. Y que, bueno, la particularidad en México, pues es que el mayor porcentaje de esta agua, pues se destina para las actividades agrícolas pecuarias, ¿no? Es decir, es agua renovable, es agua que que se puede regenerar a través de la lluvia, ¿no? Y pues vemos que traducido en esto, el escurrimiento natural medio de una cuenca, pues hablamos de una gran pérdida de agua por o debido al proceso de evapotranspiración. Adelante. Cuando hablamos de cambio climático, como nos referimos como esa variación significativa en el tiempo de los patrones climáticos a nivel global o a nivel regional. Y bueno, el IPCC a través de la historia ha venido confirmando, ha venido reafirmando estos cambios en estos patrones, pues son debido a la actividad humana. Y hay datos importantes en el último en la última síntesis, en el último reporte del AR6, con relación a que, bueno, el incremento de la temperatura desde 1850 a la fecha aproximadamente, pues se ha ido incrementando en 1.1, 1.2 grados, en algunas regiones con mayor incremento. Y bueno, esto definitivamente es que vemos cómo ha agudizado el tema de las sequías y hablando particularmente de este proceso de evapotranspiración, pues de la sequía agrícola, de la sequía ecológica, justamente pues debido a el incremento de humedad en el suelo. Y el IPCC, justamente en las proyecciones en términos de humedad del suelo, pues concuerda con las proyecciones de precipitación media anual, pero bueno, esto muestra también diferencias debido a la influencia de la evapotranspiración. Entonces, el aumento de la temperatura, los cambios en los patrones de precipitación, pues inciden directamente en el cambio en la tasa de la evapotranspiración misma y esto genera, pues, evidentemente, impactos en ecosistemas y en regiones, ¿no? Y pues la afectación mayor la vemos en el tema de la agricultura, por consecuencia en la seguridad alimentaria y evidentemente en lo que es el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces, pues lo que acabamos a presentar, el maestro Edgar continuará con la explicación más particular de los métodos que se analizaron de forma preliminar en este estudio para el caso del proceso únicamente de la evapotranspiración. Eh, Vamos a ver cómo se comporta este proceso considerando escenarios de cambio climático. Hablando un poquito nuevamente acerca de la región de estudio y la importancia que esta tiene, es que no se han desarrollado realmente estudios en esta zona del norte de Veracruz con este nivel de detalle, ¿no? Y esto realmente resulta atractivo en ese sentido. Y si nos vamos a estadísticas con relación al estado de Veracruz, pues es importante destacar que el 84% del área rural en Veracruz tiene vocación agropecuaria. Y bueno, pues el tema de la tecnificación de riego, viéndola como una alternativa para mitigar estos incrementos en el proceso de evapotranspiración, pues
digamos que a la fecha pues todavía estamos con muchas áreas de oportunidad para el desarrollo de riego tecnificado. Esta región de estudio, aunque sí tiene un distrito de riego, que es el del río Pánuco, el 092, pues bueno, no hay un desarrollo tecnológico de esta naturaleza y el riego se hace meramente por gravedad. ¿Esto qué significa? Pues un mayor uso del agua, un mayor volumen de agua, pues para poder mitigar esa pérdida de humedad a través de ese proceso combinado de evapotranspiración. Entonces, si me permiten, voy a cederle la palabra al maestro Edgar a fin de que pueda dar esta explicación aún más detallada de este proceso y su impacto considerando escenarios climáticos. Adelante, Edgar. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Continuando con la explicación. Conceptualmente, la evapotranspiración, como mencionaba la doctora, pues es el conjunto de la evaporación y la transpiración como proceso, la evaporación como fenómeno natural y la transpiración de las plantas como proceso biológico. Tenemos varios conceptos de evapotranspiración, pero vamos a definir los más elementales. La evapotranspiración potencial, esta es aquella evapotranspiración que se espera o que es potencial, por decirlo así, en donde las condiciones se presentan condiciones óptimas de humedad de suelo y de cobertura vegetal. Tenemos la evapotranspiración real. Esta es la que realmente se presenta, como su nombre bien lo dice, y o en la que se registra y generalmente tiende a ser generalmente es menor que la evapotranspiración potencial. Por ejemplo, en una zona desértica nosotros podemos tener una evapotranspiración potencial de 6 milímetros, pero realmente pues no hay evapotranspiración, podría ser cero porque realmente no hay vegetación. Y tenemos un tercer concepto que es la evapotranspiración de un cultivo de referencia. Este es un término que generalmente es utilizado de acuerdo al manual de la FAO. Es para establecer una referencia o un valor que se puede aplicar a todos los cultivos y a las vegetaciones en sí. Esta evapotranspiración es la que se produciría en un campo de pasto de 12 centímetros de altura y que no presenta falta de agua, es decir, que se encuentra en condiciones óptimas de agua el suelo. Posteriormente tenemos otro concepto que es la evapotranspiración de un cultivo bajo condiciones estándar. Este también es un concepto que se establece en el manual de la FAO y es la evapotranspiración de un cultivo en condiciones óptimas, es decir, que no presenta enfermedades, tiene buena fertilización, suelos en buenas condiciones y suficiente cantidad de agua. Es decir, todo lo necesario para que el cultivo se desarrolle de la manera adecuada. Y esta evapotranspiración de un cultivo estándar se obtiene mediante la evapotranspiración de referencia que vimos en la diapositiva pasada por un coeficiente de cultivo. Ya están establecidas algunas tablas donde se indica este coeficiente dependiendo del cultivo que estemos desarrollando para el que queremos calcular una evapotranspiración, pues tenemos un coeficiente de cultivo diferente. Y básicamente, pues aquí lo que podemos ver en la imagen es cómo se da el proceso de evapotranspiración. Intervienen la radiación, la temperatura, el viento, y esto de entrada lo aplicamos o lo obtenemos para un cultivo de referencia que generalmente se tomó el pasto, y el pasto en buenas condiciones, bien regado. Entonces obtenemos una evapotranspiración de referencia. Con esa evapotranspiración de referencia vamos a tener un coeficiente de cultivo para cada tipo de cultivo que estemos analizando. Y eso nos va a dar la evapotranspiración que está presentando ese cultivo. Obviamente, pues ahí ya entran más condiciones como la situación del cultivo, la etapa de crecimiento del cultivo. No voy a ahondar mucho en esa parte, solo es mencionarla, y dependiendo de las condiciones de riego, si el cultivo está estresado o si presenta deficiencias en su crecimiento, pues
se deberá ajustar la evapotranspiración de acuerdo a tablas ya estipuladas. Dentro de las funciones de las fórmulas o ecuaciones para el cálculo de la evapotranspiración, dentro de este proyecto estamos manejando tres principalmente, que es la primera, pues es la ya establecida por la FAO, que es la de Penman-Monti, y que integra varios elementos como la radiación, el flujo de calor del suelo, la radiación y el déficit de vapor de agua. Bueno, otras dos, que es el método de Torway y el método de Hargreaves. Por ahora, en esta parte del proyecto y de la investigación, estamos todavía integrando los componentes para aplicar Penman-Monti. Hasta ahora solo hemos aplicado el método de Torway, que involucra solo las temperaturas medias, y el método de Hargreaves, que involucra la radiación. La ecuación de Torway es una ecuación empírica que es ya un poco antigua, data de 1948 y es bien aplicada cuando no tenemos elementos más que la temperatura media. En el caso de el método de Hargreaves, involucra elementos como la temperatura media, la temperatura máxima, mínima y la radiación. Entonces, esta es una de las ecuaciones que también está avalada por la FAO cuando no se tienen más elementos para integrar la ecuación de Penman-Monti. Ha validado la ecuación de Hargreaves para obtener la evapotranspiración de referencia de un cultivo. Las unidades que nos arroja la ecuación de Hargreaves es en milímetros por día. Posteriormente, al finalizar el cálculo, se realiza una multiplicación por el número de días del mes y se obtiene la evapotranspiración de referencia en el mes indicado. En el caso del método de Torway, obtenemos directamente la evapotranspiración mensual en milímetros por mes. Y explicando primero la ecuación de Torway, pues involucra primero la temperatura media y obtenemos la evapotranspiración potencial sin corrección, y donde I es el índice de calor anual que se obtiene de un índice de calor mensual dado por esta fórmula de aquí. Finalmente, cuando obtenemos la evapotranspiración potencial, le aplicamos un factor de corrección que está en función del número máximo de horas de sol. Esto está en función del mes y de la latitud donde estemos nosotros realizando el estudio. Y finalmente obtenemos una evapotranspiración potencial aplicada para cada mes. Y en el caso de Hargreaves, obtenemos una evapotranspiración diaria. En esta involucramos la radiación y finalmente aquí hay que destacar que una es la evapotranspiración potencial mensual y la otra es la evapotranspiración de referencia. Como lo mencionaba anteriormente, la evapotranspiración de referencia le falta aplicarle un coeficiente de cultivo para obtener la evapotranspiración en ese cultivo. Y finalmente, para el caso de los escenarios de clima futuro, como no tenemos temperatura media, para obtenerla se hace una relación del promedio de la temperatura máxima y mínima. Continuando. Bueno, para descargamos la información o se obtuvo la información del portal de Working, aunque hay diferentes eh, portales donde se puede descargar. Esta es uno de los portales más amigables y también con buenas resoluciones. Se tomó por iniciativa tomar la resolución de 2.5 minutos. Esto porque en cuestiones o en experimentos pasados, sobre todo para regiones de aquí, de la zona, obtuvimos resultados iguales, tanto aplicando resolución de 2.5 minutos y de 30 segundos. Lo único que conlleva usar resoluciones más chicas es que se lleva más tiempo el proceso, y por eso se optó por una resolución un poco más grande para tener los resultados en el menor tiempo posible. Finalmente, para la selección de los modelos que se utilizaron, se usó el análisis de desempeño empleado por Cavazos en 2013.
de acuerdo a la zonificación que se plantea en el documento. Nosotros integramos la zona sur, que es aquí donde entraría el norte de Veracruz, pero también estamos colocando aquí en las tablas, en el análisis de desempeño, los modelos relacionados con la zona noreste, ya que la proximidad es evidente. Entonces, para todos los modelos que se aprecian aquí en pantalla, pues vemos que se repiten algunos, como el BSC, que es el de Beijing, el IPCL, que es el francés, el MIRO, que es japonés, el MRI, que también es japonés. Vemos que tienen buena aceptación o un buen desempeño en estas zonas. Tomando como referencia esto, elegimos estos modelos. Entonces, posteriormente, para la selección de escenarios, de acuerdo al reporte del IPCC, un reporte de síntesis que se emitió en el 2023, tenemos 3 escenarios que van del intermedio al más crítico, donde las emisiones son muy altas. Y tenemos el SCP-245, el alto SCP-370, 37, y el muy alto, que es el 85. Entonces, ya no tomamos en cuenta el 2.6, dado que todo parece indicar que nos dirigimos a eventos más críticos. Entonces, finalmente se seleccionó estos modelos y estos escenarios para el análisis. Tomando como referencia lo anterior, tomamos 5 modelos, que son los que podemos ver aquí, para los 3 escenarios que mencionaba anteriormente, para 4 horizontes de cambio climático. Y estos son del portal de WorldClim, donde TN es la temperatura media mínima mensual, TX es la temperatura media máxima mensual y precipitación PR es la precipitación acumulada mensual en el mes. Hasta este punto no hemos integrado la precipitación, dado que las ecuaciones que estamos integrando solo involucran temperatura y radiación. Aquí me faltó colocar, pero debo mencionar que se tomó para el análisis de referencia o para el escenario base o de referencia, la climatología que también está en el portal, de 1970 al 2000. De ahí se obtuvo el valor de la radiación mensual y de la temperatura media mensual para el cálculo del escenario base. Finalmente, para el proceso de información, utilizamos lenguajes de programación en Python y utilizamos la herramienta QGIS para visualizar y para aplicar otros métodos. Mediante este lenguaje de programación se obtuvo tanto los recortes como las estadísticas por zona o por municipio y por cuenca. Pasando a los resultados, una vez que ya obtuvimos todo, aplicamos los métodos de las ecuaciones mediante el lenguaje de programación e obtuvimos los siguientes resultados, donde en una primera instancia obtuvimos las evapotranspiraciones del escenario de referencia, es decir, las que se están presentando o las que se estuvieron presentando en ese periodo. Estas son evapotranspiraciones medias, como podemos ver aquí en la tabla, en la gráfica. Hay municipios donde se presenta una gran cantidad de evapotranspiración o es más marcada que en otros, como es el caso de Pánuco, el caso de Platón Sánchez, también el caso de Tempoal y el Higo, que podemos ver aquí en la figura de la derecha, tienen una cierta proximidad, que es esta región de aquí, y eso explicaría esa variación o esa similitud entre las evapotranspiraciones. Y podemos observar que es solamente durante un periodo donde se presentan la mayor cantidad de evapotranspiraciones, que es del mes de mayo, bueno, iniciando en abril hasta el mes de septiembre. Y posteriormente, bueno, debes destacar que este es utilizando el método de Torway, solamente aplicando a las temperaturas medias del escenario de referencia. Y posteriormente tenemos la evapotranspiración media utilizando el método de Hargreaves, y esta es una evapotranspiración de referencia. Los valores tienden a ser más pequeños y aquí podemos ver aunque los valores son más pequeños, se presentan el mismo comportamiento para los mismos municipios, que es Pánuco, Platón Sánchez
temporal, el higo, y igual en el mismo periodo, aproximadamente de abril a agosto. Posteriormente, tenemos una comparación entre los métodos, que es lo que podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, aquí podemos ver en color naranja la evapotranspiración con el método de Hargreaves y en color azul la evapotranspiración con el método de Torway. Como vemos, el método de Torway tiende a tener evapotranspiraciones más elevadas, sobre todo en en los meses donde se presenta mayor temperatura, que en este caso, como veíamos en la tabla, es de abril a septiembre. Y como vemos en los meses de invierno, tienden a ser similares los dos métodos. Entonces, aquí tenemos la relación de los dos métodos por municipio. Posteriormente, obtuvimos la evapotranspiración por cuenca. Aquí vemos la relación que es en el caso del río Moctezuma y el río Tamesí, el río Tempoal, San Pedro, que es esta región que se complementa con lo que obtuvimos en los municipios, ya que los municipios que tienen la misma evapotranspiración se encuentran en esta zona de aquí, donde estamos registrando evapotranspiraciones más altas. Se vuelve a cumplir que para los meses de abril a septiembre tenemos un aumento en la evapotranspiración, no siendo así para los meses de invierno, es noviembre, diciembre, enero, hasta febrero. Eso era para el método de Torway. Tenemos para el método de Hargreaves y vemos que las evapotranspiraciones son más bajas, pero se cumple el mismo comportamiento, siendo así para el río Moctezuma, río Los Zules, el río Tempoal, San Pedro. En el caso del río Chicayán, aquí se aprecia una pequeña esta aparece en ceros, ya que probablemente la porción que está dentro de la zona que estamos analizando es muy pequeña. En el proceso de los recortes de los raster probablemente se perdió esa información. Finalmente, la comparativa entre los métodos para cuencas, vemos que se presenta un comportamiento similar, donde tenemos el método de Torway o la evapotranspiración con Torway de color azul, más elevada en los meses que es de abril a septiembre, y para los meses de invierno tiende a bajar y a ser similar a la del método de Hargreaves. Finalmente, hacemos una comparación entre entre los dos análisis, el de cuencas y el de municipios, viendo que es un comportamiento similar. Ligeramente el de cuencas tiene una elevación mayor, pero el comportamiento a grandes rasgos es similar. Entonces, de aquí partimos para analizar los escenarios con cambio climático para los diferentes horizontes, escenarios y modelos que mencionamos anteriormente. Se debe mencionar que el escenario de referencia se va a estar utilizando, valga la redundancia, como referencia en las diferentes gráficas que se van a estar presentando. Entonces, iniciamos con el horizonte 2021. Esto es para el método, utilizando el método de Torway. Tenemos los 5 modelos y como podemos observar, en color azul está la línea de referencia o la climatología de referencia, y las 3 líneas que se ven hacia arriba son los 3 escenarios que estamos analizando, donde podemos ver que para todos los casos es muy similar, y siendo la del SCP-585, que es el más crítico, es donde se presenta mayor evapotranspiración. Y posteriormente tenemos la de Hargreaves, que es igual para los 5 modelos. Y aquí tenemos una discrepancia, ya que a la hora de estar obteniendo los resultados, nos dimos cuenta que para todos los casos, y lo verán más adelante, la ecuación de Hargreaves nos está dando comportamiento muy similar, y no solo en el movimiento de la gráfica, sino también en el rango de valores. Debo destacar que para utilizar o para generar
los resultados de Hargreaves, se usó primero la resta de las temperaturas, pero se utilizó la misma radiación extraterrestre que el escenario base, ya que no hay radiación extraterrestre proyectada. Eso, como primera hipótesis, tenemos que probablemente esta radiación extraterrestre del escenario base es la que esté influyendo en que el comportamiento de la gráfica sea igual en todos los casos. En una siguiente etapa del proyecto será obtener la radiación mediante otros métodos a partir de las variables proyectadas. Entonces, comparando modelo, método contra método, que tenemos Torway contra Hargreaves. En este caso, pues vemos que para el primer modelo, el BCC, tenemos un comportamiento de Hargreaves como lo describía, similar. En el caso de Torway, pues sí hay una variación, que es lo que se esperaría. Entonces, y más que nada, también por eso se están colocando las gráficas de Torway, ya que de acuerdo a la literatura, pues se aceptan más las ecuaciones de Hargreaves para la obtención de evapotranspiración, como se podrá eh, visualizar en el manual de la FAO, pero dado que nos estaba dando resultados muy similares, decidimos optar por colocar las gráficas de Torway para observar las variaciones de temperatura de evapotranspiración de acuerdo a las variaciones de temperaturas. Entonces, esto sería para los siguientes modelos, que es el francés y el Mirror. Vemos que los comportamientos en el caso de Torway son similares y en el caso de Harris se mantienen constantes. Y finalmente comparar los últimos dos modelos y vemos comportamientos similares entre el mismo método. Finalmente, para el horizonte 2041-2060, vemos que hay una mayor separación entre la línea base, o la climatología base, y las evapotranspiraciones que se están obteniendo con los tres escenarios de cambio climático. Y como podemos ver aquí, sí hay el comportamiento similar con el mismo método para los 5 modelos que se están analizando. Ya había mencionado, en el caso de Hargreaves, se mantiene constante, a pesar de que ya estamos en el 2041-2060. Y generalmente comparando los métodos, pues aquí vemos en el caso de Torway cómo debería ir creciendo o cómo refleja lo que se esperaría de acuerdo a los incrementos. Una alza, sobre todo en la línea que corresponde a la SSP 585, que son el escenario más crítico, y generalmente le sigue el SSP 370 y finalmente el SSP 245 en ese orden. Y en el caso de Hargreaves, pues sí vemos que la línea del SSP 585 se mantiene hacia arriba, pero mantiene el mismo comportamiento que en el horizonte pasado. En este caso, vemos los mismos comportamientos en el caso de Torway, y pues en el caso de Hargreaves nos sigue dando el mismo resultado. Finalmente, para este horizonte, en el análisis de Torway contra Hargreaves, obtenemos los últimos dos modelos y vemos que en el caso de Torway se sigue manteniendo dentro de los mismos rangos, independientemente del modelo que estamos utilizando. Para los tres escenarios presenta ligeras variaciones, pero sigues dentro de los mismos rangos de evapotranspiración. Nos pasamos directamente al horizonte 2061-2080, que sería para el método de Torway. Como podemos ver, hay una mayor separación. Eso es lógico de acuerdo a las expectativas de aumento. Si pueden ver del lado la línea roja se separa un poco más de las otras líneas. Si recuerdan, empezando en el horizonte 2021-2040, las líneas estaban
más pegadas a la línea base y estaban más cercanas entre ellas. Aquí ya podemos ver una mayor separación entre las tres y una mayor separación contra la línea, contra la evapotranspiración de referencia. En este caso, en el caso del horizonte, vemos para la ecuación, para el método de Hargreaves, como les mencionaba anteriormente, probablemente, y empezaremos por analizar primero la radiación como factor determinante o que me esté arrojando, que nos esté arrojando valores similares. Entonces, vemos que sí hay diferencias, pero está muy cercana a la línea base, a la línea de referencia. Analizando método contra método, tenemos aquí una mayor expectativa, una mejor visualización del método de Torway. Y como les mencionaba, pues las líneas de cada escenario se alejan una con respecto a otra y se alejan respecto a la climatología de referencia o la evapotranspiración de referencia. En el caso de Hargreaves, si lo podemos ver aquí con mayor detalle, sí hay una diferencia entre la línea, la evapotranspiración de referencia y las de los escenarios, pero se mantiene, la distancia se mantiene constante. Aquí podemos ver dos modelos más. Como podemos apreciar, es muy parecido en el comportamiento que traíamos con los dos modelos analizados, con el modelo analizado anteriormente. Las variaciones de evapotranspiración se mueven dentro de los mismos rangos y, y finalmente para el último modelo, para los últimos dos modelos de análisis en este horizonte, pues apreciamos un poco más la separación. Entonces, hasta aquí, hasta el momento, en el mismo, utilizando el mismo método, pues el de Torway, los comportamientos de el comportamiento de los 5 modelos es muy parecido para los 3 escenarios que se están analizando. Finalmente, el último horizonte, que es el 2081 al 2100, aquí se aprecia ya más, utilizando el método de Torway, se aprecia una mayor separación entre las líneas o entre los escenarios. Sobre todo, y si han observado, es generalmente para los meses de marzo hasta octubre más o menos, donde empieza a diferenciarse más de evapotranspiración para cada escenario. En el caso de enero y febrero tienden a ser similares incluso que la evapotranspiración de referencia. Eh, si ven, si podemos observar el rango de los valores en el mismo método se mantiene igual. Y en caso de Hargreaves, seguimos obteniendo lo mismo, valores muy similares. Entonces, analizando el modelo contra modelo, eh, tenemos en el caso de la evapotranspiración de Torway, pues vemos que para el SCP-585 ya andamos por los 350 milímetros, cuando en el de referencia andábamos cerca de los 150 milímetros. Ya se duplicó más del 100%. Y vemos que para los meses donde se incrementa más la temperatura, que es de abril hasta septiembre, octubre, es donde se presenta la mayor cantidad de evapotranspiración. Tenemos el análisis de dos modelos más, analizando los dos diferentes métodos que se están utilizando. Vemos igual patrones similares. Y finalmente los últimos dos modelos para este horizonte. Igual vemos que en el mismo modelo, que en el mismo método,
para los 5 modelos diferentes estamos obteniendo valores muy similares en los diferentes escenarios que estamos analizando. Como vemos, si observan, en este punto y que ya es el final o el horizonte final, la separación ya estamos hablando entre cada escenario es de 50 milímetros aproximadamente, cuando empezamos casi a la par, en el 2021 a 2040. Entonces, aquí vemos la diferencia a largo plazo de los diferentes escenarios y de las diferentes condiciones de emisiones de cada uno, cómo marcan la diferencia evidente entre la evapotranspiración que se pretende o que se eh, espera obtener en esas condiciones. Y finalmente, después del análisis, de acuerdo a los métodos y de acuerdo a los resultados, obtenemos un porcentaje de incremento de acuerdo a cada uno de los métodos que se están utilizando. En este caso, como lo mencionaba anteriormente y como lo pudieron observar, este, ya que el comportamiento es similar para los 5 modelos, se optó, se, se seleccionó el primero correspondiente al BCC para el análisis de incremento, para mostrar el incremento en medio mensual de evapotranspiración de acuerdo a los escenarios. Entonces, como podemos, primero vamos a analizar todos los horizontes utilizando el método de Hargreaves y finalmente el de Torway. Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica del lado derecho, los incrementos para los 3 modelos son muy similares, que es lo que se esperaría de acuerdo a las gráficas. Entonces son del orden del 15%, 11%, 10%. Y ese es el caso para el 2021-2040. Pasando al 2041-2060, bueno, como se esperaría y como lo estuvimos viendo en todo el análisis de resultados, la evapotranspiración para Hargreaves se mantiene constante, entonces los valores para medios mensuales para los 3 escenarios son muy similares. Ese sería para el 2041-2060 y el 2061-2080 se muestran igual los mismos porcentajes, son muy parecidos. Debemos destacar que este es el incremento de acuerdo al escenario SCP-245. Estaríamos hablando que para junio, por decir un ejemplo, para junio, en este horizonte estaríamos esperando 15% de incremento en la evapotranspiración con respecto a la evapotranspiración de referencia. Es el caso del 2081-2100. Entonces sería el mismo caso, pero como en este caso las evapotranspiraciones son muy similares, no se nota o no se aprecia realmente el incremento. Lo que nos quiere decir que probablemente por ahí haya que hacer un análisis o un reajuste de esta evapotranspiración con este método. Y después nos vamos a pasar al análisis con el método de Torway. Bueno, el método de Torway, el método de Torway, eh, si vemos el incremento como lo veníamos viendo en las imágenes, en las gráficas, aquí ya podemos ver que por decir para el SCP-245, que es un escenario menos crítico o intermedio, vemos que los porcentajes se manejan alrededor del 18%, 20%. Vamos incrementando al 370, donde ya incrementamos sobre todo para los meses de abril a agosto, a septiembre. Tenemos valores de incremento de la evapotranspiración del 19.8%,
al 19.6, más o menos en el mismo rango, y siendo mayores, como se esperaría para el 585, donde tenemos un incremento en porcentaje del 23%, del 24% hasta el 25%. Eso sería para el horizonte 2021-2040. En el caso del 2041-2060, como podemos ver, ya tenemos un mayor incremento que es como se esperaría lógicamente. Y vemos que para el caso de el SCP-245 tenemos incrementos del orden del 27% hasta el 30% en septiembre. En el caso del SCP-370 tenemos incrementos del 31% hasta dentro de ese rango, 30-31%, bajando en los meses de invierno y siendo mayores en los meses de primavera-verano. Finalmente, para el escenario más crítico o con mayor cantidad de emisiones, pues el rango va desde del 37% al 44%, se mantiene en ese rango, igual para los meses de primavera-verano, disminuyendo en otoño-invierno. Y finalmente, en el 6180 vemos que va incrementando. Entonces, hasta aquí vemos que va incrementando la evapotranspiración de manera gradual de acuerdo a los Andes, como se esperaría y como están las proyecciones. Es por eso que se eligió mostrar los resultados de Torway para poder visualizar estos incrementos. Aquí podemos ver que para el primer escenario, los valores andan en el rango de del 35% hasta el 38.5%. En el caso del SCP-370, anda hasta 53.7%, 52%, y ya para el SCP-2585, que es el más crítico, andamos hasta en un 70% para el mes de mayo, que es uno de los meses más calurosos, sobre todo aquí en esta zona, en esta región en particular. Finalmente, para el caso 2081-2100, pues esto se vuelve un poco más crítico y más alarmante. Podemos ver que en el 585, pues todavía nos mantenemos en el 40%, y incrementándose para el SCP-370, que es, andamos en el valor, en el rango de los 79.3%. Y finalmente para el SCP-585, que es el más crítico, pues andamos arriba del 100% de la evapotranspiración sobre la evapotranspiración de referencia. Entonces, esta es una situación ya más alarmante y más crítica. Eh, ¿En qué impacta directamente? Pues como lo mencionaba la doctora Rocío, en la cantidad de agua que estamos perdiendo. Entre mayor sea la evapotranspiración, más rápido va a requerir el cultivo agua, suministro de agua. Es por eso que la evapotranspiración, sobre todo para los tiempos de riego, es muy importante, ya que esta nos determina qué tanto tiempo vamos a tener que regar. No es lo mismo regar 1 o 2 veces al año a tener que regar 3 o 4 veces al año. Entonces, esto nos conlleva a mayor consumo de agua. Y como se mencionaba anteriormente, en la zona generalmente hace falta mucha tecnificación de riego. Generalmente el riego se efectúa de manera rodada, lo que genera un gran desperdicio de agua y también pérdida de agua. Entonces, al estar las temperaturas muy altas y al presentarse una gran cantidad de evapotranspiración, no hay avance con el riego. Entonces, lo que genera que se tarde más el productor o el usuario de riego en efectuar el riego, el mismo, y, y se pierde mayor cantidad de agua. Esto también nos afecta porque al consumir mayor cantidad de agua para la agricultura o por la ganadería, tenemos menor cantidad de agua para los otros sectores económicos y también para la población, generando en crisis como la que habíamos
como en la que estuvimos el año pasado en esta región y a nivel nacional. Y finalmente, concluir que, como se mencionaba, estábamos dentro de un proyecto eh, eh, dentro de un proyecto, y entonces los pasos siguientes o lo que seguiría es, en primera instancia, pues continuar con la evapotranspiración en la zona norte. Eh, Estimar la radiación extraterrestre mediante otros métodos y volver a calcular la evapotranspiración con la ecuación de Hargreaves. Como lo vimos, pues para este método de Hargreaves nos está dando los mismos resultados en todos los horizontes y en todos los modelos. Entonces, cosa que por lógica no puede ser, ya que las tendencias y las proyecciones dicen otra cosa, lo que nos lleva a suponer que hay algún factor que tenemos que estimar de nuevo para recalcular y obtener resultados más aceptables. Eh, como tercer punto, integrar los elementos necesarios para la aplicación de la ecuación de Penman-Montet. Ah. Y finalmente, bueno, como la ecuación de Penman-Montet pues es una de las más, ha tenido mejores resultados, la idea o la finalidad es emplearla o llegar a emplearla para obtener eh, resultados, mejores resultados, y también compararla con los métodos que ya hemos estado realizando. Finalmente, al comprobar los resultados, la finalidad es realizar un balance hídrico de las cuencas hidrológicas de acuerdo a los resultados de evapotranspiración. Es decir, incorporar esta pérdida de agua al balance general de cada una de las cuencas para obtener realmente la disponibilidad de agua que se estaría presentando de acuerdo a los impactos de cambio climático. Ahí ya entrarían otros factores, como que también tendríamos que considerar las precipitaciones para cada uno de los horizontes y cada uno de los modelos y escenarios correspondientes. Pero bueno, esa ya es otra historia. Ya para finalizar, le devuelvo la palabra a la doctora Rocío. Por mi parte sería todo. Gracias, Edgar. Apaga ahí tu micrófono. Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Edgar, por la explicación, digamos, detallada de el comportamiento del cálculo de este proceso combinado que, como lo mencionamos de inicio, es una parte de todo el balance en materia hídrica a nivel de cuenca, y que es sumamente importante por las grandes pérdidas de agua, de recurso que se pierde en el proceso mismo. Y yo quisiera puntualizar acerca de justamente del uso de los escenarios de cambio climático, que son temas hasta cierto punto, digamos, controversiales, porque somos ahora sí que el sector hídrico, en el uso de escenarios, pues somos usuarios de las bases de datos que existen a nivel global. Y bueno, en los estudios que se han desarrollado, justamente hemos hecho uso de ellos para incorporarlos a los balances hídricos, y pues hemos obtenido resultados interesantes de cómo, del comportamiento de ellos a nivel futuro, ¿no? Cercano, medio lejano, pero a nivel mensual. Y pues bueno, eso nos lleva nuevamente a insistir en la necesidad de desarrollar estudios en materia hídrica para cuantificar o inventariar el agua en las cuencas de México con este nivel de detalle, ¿no?
puntualizando en cada uno de las partes del proceso mismo con diferentes métodos o técnicas para finalmente definir una metodología que sea la más, digamos, pues la que estime de mejor forma o de mejor manera la cuantificación del recurso hídrico. Yo quisiera hacer mención de un trabajo por ahí que se hizo en colaboración con la UAP y con la Universidad Autónoma de Chapingo también, en donde en conjunto se desarrolló una guía para la selección, descarga y aplicación de escenarios de cambio climático para México. Esto considerando los últimos escenarios de la R6 del IPCC. Y bueno, esta es una guía que desarrollamos en conjunto justamente para todos los usuarios interesados en usar escenarios climáticos e incorporarlos a sus estudios, ¿no? En este caso, en materia del hídrica. Y no solamente en la parte introductoria de esta guía se desarrolló el proceso para la descarga de ellos, sino también es que se presentaron 3 casos de estudio aplicando los escenarios para el estado de Veracruz, de Tamaulipas y de Puebla. Y también lo interesante de esta guía es que considera unidades de análisis distintas, es decir, en el caso de Veracruz, se aplicaron los escenarios de cambio climático a la región cafetalera de Veracruz. En el caso de Tamaulipas se aplicaron a nivel de cuenca y en el caso de Puebla a nivel municipal. Si recuerdan, al inicio de la presentación hablábamos acerca de la importancia de delimitar la región de estudio desde ambas perspectivas, a nivel municipio, a nivel cuenca, ¿no? Y todo ello justamente con la intención de incorporar todos los elementos que integran la estimación de un balance hídrico en una región. Entonces, todo el análisis que se desarrolló y que reiteramos es un preliminar de primeros resultados solo del proceso de evapotranspiración, incorporando escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que en algún otro foro en adelante pues se pueda presentar, ¿no? el seguimiento del proyecto mismo hasta finalmente lograr un balance más apegado a la realidad en esta región de estudio para que estos estudios sirvan de base en el cálculo de la infraestructura hidráulica requerida para poder mitigar los impactos del cambio climático. Como ya lo hablamos al inicio, en materia hídrica y particularmente en el caso de la evapotranspiración, pues hablamos de una severidad en las sequías, ¿no? Esto justamente producto del aumento de este proceso combinado de evaporación y transpiración del suelo. Entonces, pues bueno, Edgar, no sé si me permiten, ahora sí que como manera del comercial que les acabo de compartir acerca de esta guía y estos 3 casos de estudio en Tamaulipas, Veracruz y Puebla, les voy a compartir la liga de acceso a donde podrían descargar este informe o esta guía, porque explica muy paso a paso cómo descargar estos escenarios de la página del WorldClim. Inclusive es una comparativa también con el Atlas Interactivo del IPCC, que como lo decía Edgar al inicio, existen diferentes bases de datos, ¿no? Está también Cordex, en fin, hay una serie de alojamientos interesantes en donde uno usuario o que requerimos proyecciones futuras,
¿no? Las incorporamos a los estudios para puntualizar en el comportamiento de diferentes variables según la que se esté estudiando, pues bueno, para poder hablar ahora sí de escenarios de cambio climático en la agricultura, en el proceso, perdón, en el manejo de los recursos hídricos, en el tema de, por ejemplo, islas de calor, etcétera. Bien, Edgar, ¿algo que quieras agregar antes de concluir? Que ya estamos, creo que a buen tiempo de hacerlo y pasar al espacio de preguntas. No, yo creo que sería buena conclusión. Como lo mencionábamos anteriormente, estamos en el proceso de generación de más resultados. Esto es solo una parte. Y como pudieron observar, pues estamos en el intermedio obteniendo resultados para ecuaciones eh, intermedias, por decirlo así, donde no requerimos tanta información. Estamos tratando de integrar todos los elementos necesarios para emplear la ecuación de Penman-Monti. Pero sí hay elementos muy complicados que no tienen proyección, como es la velocidad del viento, más allá de la radiación, que es la única que utiliza Hargreaves. Tenemos la velocidad de viento, la presión de vapor, y como pudieron ver dentro del portal de WorldClim, así como en otros portales, generalmente esos parámetros o esas variables no están proyectadas para esos horizontes. Entonces, eso a grandes rasgos nos puede dar como resultado lo que obtuvimos con Hargreaves, que no tuvo variación con respecto a ningún horizonte. Entonces, seguimos en el proceso y creo que de mi parte sería todo, doctor. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, maestro Edgar, y también pues muchas gracias al PIN por darnos este espacio. Y pues bueno, no sé si pasamos a las preguntas. Estaba yo observando aquí en el chat del Zoom algunas preguntas. Eh, no sé si me voy directo a leerlas Sí, doctora, para... adelante, le escuchamos. Ok, bien. Aquí hay una pregunta que nos dice sobre, que está en Facebook Live. Dice, ¿cómo afecta la temperatura a los cultivos para bueno, sería en este caso para el horizonte medio, el horizonte a 2030? ¿Le das respuesta? Ok, eh, la temperatura afecta, al tener mayor temperatura, tenemos mayor evapotranspiración. Entonces, como lo mencionaba en un principio, tenemos una evapotranspiración de referencia, que es la que obtenemos con Hargreaves, y es la que se obtiene también con Penman-Monti, pero en este caso solo estamos utilizando Hargreaves. Dependiendo del tipo de cultivo, es la evapotranspiración que vamos a tener. Cada cultivo, como lo mencionábamos, tiene un coeficiente que ese se va a aplicar o se va a multiplicar por la evapotranspiración de referencia, y vamos a obtener la evapotranspiración para ese cultivo. Ahora bien, en ese escenario y en ese modelo que es el horizonte intermedio, como vimos, las temperaturas tienden a incrementar. Si las temperaturas incrementan, la evapotranspiración también. Y tenemos mayor pérdida de agua. Entonces, hasta este punto faltaría contrastar, que es el paso siguiente, de acuerdo al balance hídrico, la situación para cada uno de los cultivos. Y bueno, faltaría ver la situación en específico de la región y del tipo de cultivo. Ok, ok, muy bien, gracias. Por aquí ya pedían también la guía de la que hablé hace un momento para la descarga de escenarios y los 3 casos de estudio. Ya compartí por ahí la guía en la que pueden consultarla.
aunque creo que se fue para abril, creo que nada más, ¿no? Y no para todos. Ahorita lo vuelvo a compartir. También hay otra pregunta. Aquí va, nuevamente. Creo que ya ahora sí está para todos compartida la liga. Hay otra pregunta acerca de que si los algoritmos que se utilizaron, pues tanto para la extracción de los escenarios del portal de WorldClean como para el cálculo de las ecuaciones de la evapotranspiración se pueden usar en R. Pues sí, también se pueden usar en R. En este caso se usó Python. No sé si quieras comentar algo con relación a la peculiaridad de usar Python y solo usar como interfaz, en este caso, a cookies, Edgar. Eh, en general, se pueden usar los dos lenguajes, es independiente. No estoy familiarizado con R últimamente, pero en el caso de Python utilizamos una librería que es Rasterio. Esa nos permite hacer todo el proceso con los rasters. Y GeoPandas, que nos permite también analizar los archivos shape directamente. R debe tener el similar. Y bueno, ya el uso del lenguaje es indistinto. Tanto hay quienes prefieren usar R como quienes prefieren usar Python. Y también para los que no están tan familiarizados, este proceso también se puede usar con QGIS directamente en la calculadora raster. Es un proceso más sencillo. Eh, Se hizo de esta manera para mayor velocidad de procesamiento. Entonces, pero de las tres maneras, tanto en R como en Python, como en QGIS, se obtienen los mismos resultados. Muy bien, muy bien. Acá también hay una pregunta interesante con relación a el dato, que son tras los que siempre andamos, ¿no? Para desarrollar este tipo de cálculos, que como lo mencionamos al inicio, que son hasta cierto punto sencillos, pero sí se requiere de el dato más apegado a la realidad. Y hay una pregunta aquí que dice justamente que cómo se ha lidiado con la inseguridad y el levantamiento de datos para este tipo de estudios. ¿Quieres la respuesta, Edgar? Lidiar con ellos mediante experimentación. O sea, si checamos el manual de la FAO, se usa o la referencia más directa es que han hecho experimentos donde la ecuación del método de Hargreaves ha tenido buenos resultados a pesar de ser una ecuación empírica, y la de Penman-Monteya ha tenido muy buenos resultados. Entonces, esa es la base más fiable que se puede tener. En el caso de Torway, son ecuaciones empíricas que toman simplemente la temperatura y tienden a tener mayor error en diferentes zonas, tal vez en las zonas más húmedas o más cálidas. Entonces, a esas ecuaciones hay que hacerle un proceso de aplicarles un ajuste, pero ese ajuste se obtiene mediante experimentación. Entonces, nosotros hasta este punto nos estamos basando en la literatura, ya que la experimentación sería otro proceso muy diferente al que estamos aplicando. Así es, de hecho, pues justamente aquí el tema de esta presentación de resultados preliminar, se habla de 3 métodos, ¿no?, distintos para el cálculo de la evapotranspiración, que en este caso únicamente se presentaron 2 y se vieron las peculiaridades entre el comportamiento entre uno y otro. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más apto para considerarlo o incorporarlo al cálculo del balance hídrico? Pues lo que nos diga la literatura, lo que nos digan el cálculo mismo, y bueno, evidentemente en función de las variables de entrada. Si estas variables de entrada son confiables, pues bueno, evidentemente, ¿no?, el resultado debiera ser confiable. Entonces, pues bueno, esto es cuestión de probar con un método, probar con el otro,
¿no? Y empezar a hacer inferencias. Inclusive en materia del uso de escenarios de cambio climático también siempre se trabajan con 2, 3, 4, 5 modelos, con 2, 3 escenarios u horizontes, con 2, 3 SSPs o escenarios de emisiones. Es decir, no podemos quedarnos solamente con un escenario, ¿no? Porque estamos hablando de que podríamos caer en inferencias que tienen una incertidumbre muy grande y que al final del día pueden alejarse de la realidad o todo lo contrario, ¿no? Realmente es que estoy observando, por lo menos aquí en el Zoom, que hay muchas preguntas y no quisiera yo pasarme del tiempo. Creo que todavía estamos a tiempo, Abril, para poder contestar algunas más. Sí, doctora, tenemos 7 minutos. Ah, muy bien, perfecto. Ya entre que se está subiendo aquí, ya perdí un poco el orden, pero em, me voy acá. También preguntan aquí una duda. Este estudio, como lo comentamos, abarca 18 municipios de la zona norte de Veracruz y aquí preguntan acerca de una duda. Dice, solamente en la zona de Pánuco más cerca de Álamo, Veracruz, no han hecho ningún análisis. No, Pero bueno, hasta el momento no. Como mencionaba la doctora, este estudio es parte de un proyecto para algunos municipios, algunas zonas identificadas donde se pueden generar algunas eh, represas o se presentan condiciones favorables para una construcción de represas. Y bueno, es una primera instancia. No quiere decir que no se puedan realizar. Estamos entrando y este es un punto de partida para el análisis de la zona norte. Eh, Posteriormente, hay la posibilidad de ampliarse un poco más hacia el sur, que sería a lo mejor hasta la zona antes de Poza Rica, Tuxpan, que sería esa zona donde se encuentra Álamo. muy bien. Aquí hay otra pregunta más que dice, ¿cómo se podría implementar este tipo de modelación en política pública, políticas públicas que tengan como fin repensar la crisis hídrica? Dice, si esta guía es pionera en este tipo de estudios o dónde podríamos encontrar modelaciones similares. Bueno, me refiero a la guía que presentamos, pues digamos que sí es una guía para México o para los usuarios en México, eh, de escenarios de cambio climático, ¿no? Nosotros como país somos usuarios de estos escenarios, de cambio climático y por eso es que comentaba a un inicio la necesidad de usar varios de estos. Inclusive en esta guía que les compartimos la liga, se hace previamente un estudio de desempeño, un análisis relativamente sencillo, ¿verdad? Del desempeño de estos modelos para la región de México. O sea, prácticamente es que tropicalizamos el modelo a la región de México para poder aplicar estas anomalías futuras a este tipo de estudios. ¿Y cómo se podría implementar este tipo de modelación en la política pública? Pues es que es imprescindible, ¿no? Realmente, cuando hablamos ya de un programa nacional hídrico o de una estrategia hídrica, pues es necesario que la base de esta política pública, o sea, en este tipo de estudios detallados, ¿no? A nivel de cuenca y considerando pues una metodología robusta que cuantifique, eh, aunque es una forma estimativa, pero que cuantifique de forma mayormente real el agua para identificar las zonas o las regiones emergentes y qué política se adaptaría según su condición de suelo, su cubierta vegetal, su actividad económica,
indicadores socioeconómicos, etcétera, ¿no? Lo decía hace un momento, particularmente esta región, el norte de Veracruz, es una de las regiones altamente vulnerables en el tema de riesgo de inundación. Está rodeada de ríos, de cuerpos de agua, una zona también hasta cierto punto con cierto ruralismo, es una zona periurbana, es decir, es una región verdaderamente prioritaria cuando hablamos, ¿no? de los compromisos que se tienen en México, que tenemos como país, perdón, a nivel internacional en materia de los NDCs, que tienen que ver con justamente reducir la vulnerabilidad en regiones que tienen esta naturaleza, ¿no? Y luego está la parte también de que también son altamente vulnerables al tema de las sequías. Entonces, también se han desarrollado, cabe mencionar, eh, el grupo de trabajo, Ingenieros Sin Fronteras y la Facultad de Ingeniería, estudiantes de la facultad, estudios que se relacionan con disponibilidad de agua en la zona, en la parte sur, que ahora sí que es la parte que está arriba de toda esta región del norte de Veracruz, en materia de también de disponibilidad de agua con impacto de cambio climático y incorporando también técnicas o métodos para considerando índices de sequías, ¿no? Entonces vemos cómo las sequías pues tienen un fuerte impacto en esta zona, inclusive mayor que el tema de los escenarios de cambio climático. Entonces, lo vivimos particularmente este año, entre mayo y junio de este año, la zona sur de Tamaulipas se vio severamente afectada por el tema de la sequía, que ningún escenario climático lo estaba considerando de esta forma. Y bueno, pues esto nos lleva justamente a repensar en la importancia que tiene desarrollar estudios sumamente completos que lleven a desarrollar política pública efectiva. Muy bien. Bueno, creo que estamos al tiempo. No se está Una última pregunta escuchando. quizá respondida bien rápidamente acerca de, dice, la afectación a los suelos mediante la evapotranspiración No se está escuchando, acelerada es doctora. irreparable o existe algún método natural que se pueda aplicar. Habla que si existe algún método, perdón, me quedé sin conexión, me fui así muy rápido, pero bien rápido ya la última pregunta hablaba sobre, También no sé. te sacó, bueno, estamos aquí teniendo un poquito de variación en la conexión. La última pregunta hablaba sobre la afectación a los suelos mediante la evapotranspiración acelerada, ¿es irreparable? ¿O existe algún método natural que se pueda aplicar? ¿Quieres dar respuesta a esto? Ah, ¿Verdad? si es irreparable o si existe algún método. Ajá. Ah, eh, bueno, la evapotranspiración en sí es un proceso. Entonces, existen métodos como la tecnificación del riego que nos ayuda a ampliar el volumen de agua de manera eficiente. Otros métodos, pues, es colocar, tendríamos que colocar un domo gigante en los cultivos para poder evitar esta pérdida, evitar la radiación del sol y que esto nos genere la evaporación del agua y la transpiración de las plantas. No hay un método como tal. La evapotranspiración se presenta y se ha presentado toda la vida y se va a seguir presentando. Lo único que podemos hacer es mitigar, entonces, correr contra el cambio climático, tratar de frenar y de emplear todas esas planes y políticas para resarcir o tratar de evitar estos aumentos de temperatura que se están proyectados. Pero en general, pues la evapotranspiración es un proceso natural, siempre ha estado y siempre estará. Ok. Bueno, pues creo que estamos al momento justo de concluir este segmento.
dejo la palabra a la doctora Jenny, sí, o Abril, no sé quién guste Sí, intervenir. ya tenemos el tiempecito un poco encima. Sin duda fue un aporte interesante al conocimiento en materia de cambio climático. Les agradecemos mucho a las doctoras y al maestro. Siempre hay que tener un plan B, hasta en cosas de logística, ¿verdad? Les agradecemos mucho, que tengan muy bonita tarde y esperamos verlos el próximo año.